Imagina que eres el mejor asesino del mundo, pero un día después de una misión decides dejar de ser un asesino y viajas a otro país para hacer una nueva vida. Pero la agencia para la que trabajabas te traiciona y destruye el avión donde ibas, pero reencarnas en otro mundo, con la única condición de matar al héroe. Pues eso fue lo que le pasó a nuestro prota, Luke Tuatade. Sean bienvenidos, yo soy Devoltine y más vale que se comen porque les traigo Sekai Saikou no Ansatsuya, resumen en 10 minutos, más o menos. Todo empieza con nuestro prota cumpliendo una misión de matar a los líderes de la mafia, pero un dron no tripulado los detecta, por lo que huirán antes de que llegue la guardia fronteriza, pero los alcanza y así mueren. Lo que hicieron fue saltar del carro y dejarlo como señuelo para el dron. También dejaron un arma para que disparara automáticamente, así fue como lograron escapar. Él nació y se crió dentro de la organización, así se convirtió en la mejor herramienta para ellos, pero este es su último trabajo, por eso trajo con él a una novata para entrenarla. Después de reportarse con su jefe, estos le dan identificaciones nuevas para que vayan a Japón a su nueva vida, o eso era lo que ellos querían que él pensara, porque luego en pleno vuelo un avión militar comienza a atacar y en las noticias dicen que el avión fue secuestrado, aunque él sabe cuál es la verdadera razón, es porque la organización lo quiere muerto. ¡Adoro los finales felices! Pero tranqui, ya que él aparece enfrente de esta hermosa diosa, ella le dice: vas a nacer en un mundo de fantasía repleto de espadas y hechicería, tu única misión es matar al héroe de ese mundo. La fecha límite es cuando cumplas 18 años, cuando cumplas 16 el héroe salvará el mundo derrotando al rey demonio, pero después el héroe usará sus poderes para sucumbir el mundo en el caos, y cuando cumplas 18 el mundo dejará de existir, podrás matarlo después de que el héroe haya matado al rey demonio, así la diosa dejará que él elija sus habilidades que una persona común puede tener. Así él elegirá regeneración veloz, hilador de conjuros, habilidad para crear nuevos hechizos, crecimiento ilimitado, artes marciales. La otra habilidad es un misterio. También elige los 4 elementos básicos: aire, tierra, fuego y agua. Él reencarnará en la casa de los Tuatade, una familia noble de asesinos. Después de realizar esta misión él podrá vivir como le plazca. En este mundo se llamará Luke Tuatade. 7 años después ya aprendió todas las técnicas de los Tuatade, pero aún no aprende magia. Después de revisar el cuerpo de Luke, ha llegado la hora de que tenga una cirugía en la vista para tener una mejor vista y poder percibir cuánto maná tienen las personas. Ha llegado el momento de aprender magia y Dia Bicorne será su profesora. Tengo una idea. En últimas noticias, en The World News reportamos desde la central que el youtuber Devoltine ha intentado matar al presidente. Esto fue lo que dijo cuando lo capturaron: ¡tengo que matarlo! ¡Debo de ser el mejor asesino del mundo, hijos de puta! Bueno chicos, ya volví, solamente tuve un pequeño problema, nada más. Ya vengo. Para saber qué tanto maná puede generar, Dia le da este cristal para que ponga todo su maná en él, aunque se sale un poco de control. En este mundo todos dan por hecho que solo pueden conjurar lo que les revela su dios, por lo que nadie ha intentado crear un nuevo conjuro sin que su dios se los revelara. Así crea un nuevo conjuro para crear oro, así también termina creando una escopeta. Ese cañón tenía mucha potencia. Después de vivir juntos, Luke le da un regalo a Dia, y así pasan 2 semanas, por lo que Dia ya se va. Con esto llega la hora de que Luke vea el verdadero trabajo de los Tuatade. Así que Xian, su padre, le ordena matar a esta chica que fue sentenciada a muerte por sus delitos de robo, asesinato e incendio. Luke le rebana la mano y le da el golpe de gracia. Un día mientras cazaba se encuentra a esta chica que fue abandonada por sus padres para así ellos ahorrarse la comida. Cuando iba a ser atacada por unos lobos, Luke entra en acción salvándola, así decide adoptarla como su sirvienta personal. La razón es que necesitaba a una asistente que pueda usar la magia. Ella es una usuaria de maná y puede usar la magia. Resulta que Luke no es el único reencarnado, sino que esta hermosa diosa ha reencarnado a varias personas, las cuales les encarga la misma misión, pero resulta que estos son unos vagos que no sirven para nada. O sea, como tú en este momento. Ven, acércate un poco, que quede entre tú y yo. Estamos igual. Este antes era el mejor soldado de las fuerzas especiales, ahora es un vago. Este fue el mejor samurái, aunque este murió rostizado. Este es el mejor rapero del mundo, que provocaba la muerte de sus contrincantes con sus rimas, pero sus palabras en este mundo no funcionan.
Leonard. Este tipo fue el mejor paparazzi, él publicaba artículos de celebridades fuera o no reales, básicamente difamaba a los famosos con artículos falsos. Él murió atropellado por un carruaje y ella es la mejor maestra, su misión fue entrenar al héroe. Así pasan 2 años, aquí vemos cómo pasó una tarte plana a una tarte pechugana, no sé en serio qué carajos pasó aquí. Durante esos 2 años la estuvo entrenando, también es su asistente personal y una experta con una lanza, en especial con una lanza plegable. Luego Luke tendrá que enfrentarse contra su padre, el más fuerte de la familia. Pero Luke termina ganando, así comienza a trabajar con Cian eliminando a la basura del reino, como los corruptos, estafadores, contrabando, cacería ilegal y venta de personas. En la noche se celebra una gran fiesta y anuncian que el nuevo líder de las tierras sería Luke. Uno de los invitados se niega, ya que él sería el próximo en la lista para heredar todo. Tras la muerte del primer hijo de ellos, obviamente Luke defiende la herencia, pero luego hacen un buen trato ya que no les sirve de nada tener enemigos. Al día siguiente comienza su viaje hacia su prueba final. Tendrá que infiltrarse en nuevos territorios como el hijo de un mercader muy conocido. Durante este tiempo él se llamará Ilud Valor. Por otro lado, estas chicas trabajan como guías turísticas, les iba muy bien hasta que aparecen estos tipos y la raptan a todas, y esto es porque el señor feudal está pagando mucho dinero a los orfanatos, por lo que estos tipos quieren ese dinero, utilizando a las chicas, pero luego empezaron a usarlas como objeto, si saben a lo que me refiero. Así pasan 2 años y Ilud salva a Maja. Si se preguntan, a ella no la tocaron, pero este hijo de su puta madre le dice que se la puede entregar en 3 días, ya que tiene que prepararla, puras excusas. Mientras ella iba camino hacia un cliente decide escapar, pero es capturada por este tipo. Para su suerte justo llega Luke salvándola. Antes de irse le sana las heridas que tiene en la cara de esta chica. Amigo, acabas de caer en una terrible maldición, en la que si no das like, te suscribes, activa la campanita y comenta lo primero que se te vino a la mente en menos de 15 segundos, te convertirás en fan de Kuno. El mercader le dará un local a Luke para que lo reviva, así él venderá productos de belleza, algo que es difícil triunfar, pero él no venderá algo simple, sino algo de su mundo, por lo que estos cosméticos son un éxito total. Además que contrata a las amigas de Maja para que atiendan el local. En la noche un espía va al cuarto de Luke para capturarlo y saber la receta de los cosméticos, pero el asistente y Maja, ahora su hermana, lo capturan para interrogarlo. Eso debió de doler. Después de tanto tiempo ya es hora de ir a visitar a su amada Día. Intercambian un par de conjuros, comen y se divierten. Al otro día, por casualidades de la vida, Tarte y Maja dormían con él, pero él tuvo uno de esos sueños bien ricolinos que provoca una emoción por la mañana. Después de decir que es una reacción natural, bla bla bla, ellas dos se ofrecen para calmar su excitación. Ni siquiera tuve que pedírselo. Ya es tiempo que Luke vuelva a casa. En este tiempo instruyó a Maja con técnicas de asesinato, también en el manejo de la información y el dinero. Gracias a sus cosméticos se ha vuelto un joven exitoso, además que lo han invitado a innumerables eventos, por lo que ha creado una gran red de información, así que Luke dejará a Maja a cargo del local. Aquí nos cuentan que la razón por la que Sia mandó a Luke a la ciudad Milteu era para que encontrara una manera de vivir siendo un mercader, porque el camino del asesinato le traerá muchos problemas, ya que ellos protegen al reino eliminando a los que causan problemas al reino, pero si esto saliera a la luz, el reino le dará la espalda. Pero como todo un macho pecho peludo, le dice a su padre: mira cabrón, elijo ser un tuatade, porque hay algo que puedo hacer solo como un tuatade. Estoy enamorado de Dia Bicorne y solo un noble podría pedir la mano de la hija de un conde. A un mercader le faltaría estatus. Además, si el reino me da la espalda, ¿cómo podrían atrapar a un alumno tuyo? Así Cian le da su primer trabajo. Tendrá que matar a un noble que vende secretos militares a otros reinos a cambio de drogas que esparce por el reino. Es una basura que hace sufrir a su pueblo. Luke le manda una carta a Maja para que recopile información. Por cierto, chicos, no consuman drogas porque luego terminan como esta señora. Ya con toda la información necesaria, inicia su viaje. Irá a presentar su nuevo producto a la esposa del conde, aunque esto es solo una fachada, para verificar al objetivo. Después del banquete hará los preparativos y como todo un buen francotirador lo elimina con un tiro. Después de vivir en una isla desierta vuelve a su vida normal. Aquí se entera que Maja ha encontrado el lugar donde está el tesoro divino, por lo que intentará comprarlo, pero hay una mala noticia y es que el reino de Svolgel se encuentra en una guerra civil. Incluso la casa de Dia Bicorne se sumó al ejército del reino, pero en el lado de los rebeldes hay un soldado muy problemático y es justo
justo el mismo que tiene el tesoro divino. Luego va donde Dia a visitarla, además de tener su primera cita juntos. Van a comer, caminan juntos, hasta se toman un baño en las aguas termales juntos. Así llega su despedida. Tengo la sensación de que ella oculta algo. En su casa Luke recibe la peor noticia que le pueden dar, y es que este tipo los contrató y Cian le encargó el trabajo a Luke, y ese es matar a Dia Bicorne. ¡No, chaval! Eso ni yo lo vi venir, weón. Si quieres saber qué es lo que va a hacer Luke o qué es lo que pasará, nos vemos después del comercial. Lo que pasó es que en la guerra civil los Bicorne pelearon por el ejército real y perdieron, por lo que pagaron indemnizaciones. Además, el conde Bicorne renunció a la mayor parte de sus riquezas y tierras, pero las cosas no acaban ahí, sino que también se fijaron en Dia, ya que ella posee un gran poder mágico y los nobles no dejarán que se les escape, por lo que el conde y Dia están resguardados en el castillo. Además que están acusando al conde de iniciar la guerra civil, por lo que mandó a este hombre a contratarlos para que maten a Dia, para así acabar el conflicto, aunque eso es solo una fachada. La verdadera razón es que ellos no tienen escapatoria de la muerte, por lo que quieren fingir la muerte de Dia para así salvarla, y los únicos que pueden hacer tal hazaña son los Tuatha. Además, la guerra ya empezó hace 3 días, por lo que si Cian va a Svolgel, cuando llegue ya se le habría agotado el maná y no podría hacer nada, así que el único que puede hacerlo es Luke, que por obvias razones él termina aceptando el trabajo. Resulta que Cian hizo lo mismo, una vez empuñó las armas de Tuatha por algo más que no era el reino de Alban, y esa fue su esposa Esri, que es una bicorne, o sea, Dia es su prima. No salió norteño el Luke. Tarde lo llevará a su destino, más bien hasta donde le alcance el maná. Así ella lo deja a medio camino. En el castillo ve que son 1500 soldados contra los 200 de Bicorne. Ellos han aguantado tanto porque han destruido los ataques de proyectiles, así él se pondrá a matar a todos los magos. ¿Recuerdan la bola de cristal que Dia le dio a Luke? Pues este lo usará como granadas, por lo que los soldados de Bicorne aprovecharán la oportunidad para atacar, con lo que él llega donde está Dia, por lo que harán como si ella se hubiera suicidado, así ir a la ventana para decir algunas cosas, pero llega este tipo, lanza esta lanza matando a todos los soldados a su camino, pero Luke logra salvarla justo a tiempo. Resulta que este tipo es el héroe, así lo ataca con su cañón, que por cierto no le hace nada, por lo que estos dos hacen un trato y se batinan a duelo, pero justo antes que comenzara el héroe recibe un gran ataque. Este fue una lanza de metal lanzada desde el espacio, o sea, más o menos parecido a un ataque nuclear en cuanto a destrucción. Recuerdan que Luke viajó a una isla desierta, pues la razón fue entrenar con este ataque, precisamente la puntería, que fue lo más complicado. Así volvemos al presente. Redoble de tamborillas que el héroe ha muerto. Watch, ¿por qué me alegro de su muerte? Pero casi él vale madres. También aquí aparece Dia y lo despierta, pero de la nada Luke la besa. Nah, huevón, esto era lo que estaba esperando. Alto capo el Luke. Luego Cian nos dice que Dia tendrá una nueva identidad y será su hermana menor, aunque sea 3 años mayor que él. Y lo otro es que el héroe apareció en el reino de Alban, por lo que el rey demonio aparecerá pronto. O sea, el que mató a Luke no era el héroe. Bueno chicos, hasta aquí terminó este hermoso anime, sin mencionar su estupendo opening que me reencantó. No sé si esta madre tendrá segunda temporada, pero esperemos que sí tenga. No olviden usar mi código DoubleTime en la tienda de Fortnite. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Adiós.